Imagina estar frente a un caldero gigante lleno de aceite hirviendo, con el humo denso y el calor abrasador rodeándote. Ahora imagina que alguien, sin piedad, te arroja dentro. Para cualquier ser humano, ese sería el final. Pero hubo un hombre que enfrentó esa misma prueba y de forma milagrosa salió ileso. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, vivió una experiencia que desafía toda lógica humana. ¿Cómo es posible que alguien sobreviva a semejante castigo? ¿Fue un milagro? ¿Qué quiso Dios mostrar con esto? Esta historia no solo nos habla de un milagro asombroso, sino también de la protección divina para aquellos que son fieles. Pero antes de entrar en los detalles, quiero que reflexionemos. ¿Qué tan profunda es tu fe? ¿Crees que Dios puede protegerte incluso en las circunstancias más imposibles? ¿Qué mensaje nos dejó Juan con este episodio de su vida? Si estás listo para conocer la verdad detrás de este hecho increíble, quédate hasta el final. Te aseguro que esta historia fortalecerá tu fe y renovará tu confianza en el poder y propósito de Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que alimenta el espíritu y fortalece tu relación con Dios. Comencemos. La vida del apóstol Juan es un testimonio viviente de fe inquebrantable. Fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, un testigo cercano de su vida, muerte y resurrección. Pero también fue un hombre que enfrentó persecución, soledad y sufrimiento, todo por el Evangelio. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a millones a permanecer firmes en su fe, incluso en las pruebas más difíciles. Parágrafos complementares. La vida del apóstol Juan nos enseña que la fe no es simplemente un acto de creer, sino un compromiso profundo que trasciende las circunstancias. Desde el momento en que decidió seguir a Jesús, Juan vivió una transformación radical, dejando atrás las comodidades de su vida como pescador para convertirse en un portador de la verdad divina. Su relación íntima con Cristo no solo moldeó su carácter, sino que también le dio la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía, recordándonos que la verdadera fe se forja en medio de la adversidad. A pesar de los constantes peligros y las amenazas de un mundo hostil, Juan nunca abandonó su misión de proclamar el mensaje de salvación. En su destierro en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, demostró que incluso en la soledad más profunda, la voz de Dios puede ser escuchada con claridad. Fue en ese lugar apartado donde Juan recibió las visiones del futuro, una prueba de que Dios nunca abandona a sus siervos, incluso cuando parecen estar aislados del mundo. Sus escritos nos invitan a confiar en que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no entendemos su propósito en el momento. Su ejemplo de perseverancia también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades por la causa de Cristo? ¿Podemos mantenernos firmes cuando enfrentamos rechazo o incomprensión? Juan nos muestra que la clave para superar las pruebas es mantener nuestra mirada fija en Jesús, recordando que cada sacrificio que hacemos por Él tiene un propósito eterno. Su vida es un llamado a vivir con pasión, a amar con profundidad y a creer con una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Hoy exploraremos un capítulo increíble de su vida, su milagrosa supervivencia al ser hervido en aceite. Pero para entender este evento, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico y espiritual de aquel tiempo. Roma, el imperio más poderoso del mundo, gobernaba con mano de hierro y los cristianos eran vistos como una amenaza para su control.
El emperador Domiciano, conocido por su crueldad, perseguía sin piedad a los seguidores de Cristo, y Juan, con su influencia y autoridad espiritual, se convirtió en uno de sus principales objetivos. Los tiempos de Juan eran un verdadero campo de pruebas para la fe cristiana. Ser seguidor de Cristo en medio de un imperio implacable como Roma significaba vivir bajo constante amenaza. Pero Juan, lleno del Espíritu Santo, no dejó que el temor lo doblegara. Mientras muchos cedían a la presión del sistema, él permanecía como una roca firme, proclamando la verdad con valentía y enfrentándose al poder terrenal con la fuerza que solo viene de Dios. Su vida era una luz que brillaba intensamente en medio de la oscuridad de un mundo que buscaba silenciar el mensaje de esperanza que llevaba. La prueba del aceite hirviendo no fue solo un ataque físico, sino también un intento de apagar la llama del Evangelio que ardía en el corazón de Juan. Los soldados romanos, actuando bajo las órdenes de Domiciano, buscaban intimidar y desmoralizar no solo al apóstol, sino también a todos aquellos que lo seguían. Pero lo que sucedió ese día no fue un triunfo del poder humano, sino una declaración divina de que la voluntad de Dios siempre prevalece. Cuando Juan emergió ileso de aquel intento de ejecución, su testimonio no solo se fortaleció, sino que encendió una llama aún mayor de fe entre los creyentes. Este evento marcó un antes y un después en la historia del cristianismo primitivo. La milagrosa protección de Juan demostró que el poder de Dios es superior a cualquier fuerza terrenal. Fue un recordatorio vivo de que aquellos que permanecen fieles a su llamado serán sostenidos por su gracia, incluso en los momentos más oscuros. Así como Juan salió de esa prueba como un vencedor, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que ninguna prueba, por grande que sea, puede superar el amor y la fidelidad de nuestro Creador. ¿Por qué un hombre como Juan, lleno de amor y esperanza, fue sometido a tal tortura? ¿Qué propósito tenía Dios al permitir que pasara por esto? La respuesta no es sencilla, pero nos muestra algo crucial. Los planes de Dios siempre son más grandes que lo que podemos entender. Incluso en el dolor, Él obra milagros y transforma las tragedias en testimonios. Juan fue sometido a tal tortura porque su vida representaba una amenaza directa a los sistemas de poder humano que se oponían a la verdad divina. Su amor y esperanza desafiaban la brutalidad de un imperio basado en el temor y el control. Pero detrás de este sufrimiento aparente, Dios tenía un propósito eterno: mostrar que su gloria y poder no pueden ser detenidos por las manos del hombre. El sufrimiento de Juan no fue en vano, sino una semilla plantada para fortalecer la fe de generaciones venideras. A través de su ejemplo, aprendemos que incluso el dolor más profundo puede ser usado por Dios para manifestar su luz en un mundo lleno de tinieblas. Al permitir que Juan pasara por esta experiencia, Dios no solo mostró su poder milagroso al salvarlo, sino que también dejó un mensaje poderoso para todos los creyentes. En medio del fuego de la prueba, su presencia nunca nos abandona. La supervivencia de Juan en el aceite hirviendo es una prueba tangible de que Dios camina con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. A menudo, lo que parece una tragedia insuperable desde nuestra perspectiva limitada, se convierte en una herramienta divina para demostrar su soberanía y amor inquebrantable. Este evento nos invita a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué. A través del sufrimiento de Juan, el mensaje del Evangelio no solo se preservó, sino que se amplificó. Su testimonio habla de una fe que no puede ser quebrantada y de un Dios que transforma el dolor en propósito. Al igual que Juan, cuando enfrentamos pruebas,
podemos encontrar esperanza en la promesa de que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento y que al final todo obra para su gloria y para nuestro bien eterno. Mientras profundizamos en esta historia, te invito a reflexionar. ¿Cómo enfrentarías tú una prueba de fe tan extrema? ¿Serías capaz de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido? Enfrentar una prueba de fe extrema como la que vivió Juan nos lleva a examinar las raíces de nuestra relación con Dios. Cuando todo parece perdido, la verdadera batalla no es contra las circunstancias, sino contra las dudas que intentan infiltrarse en nuestro corazón. En esos momentos, la clave no es solo mirar nuestras fuerzas, sino recordar quién es Dios, fiel, soberano y lleno de amor. La fe de Juan no se basaba en lo que podía ver o controlar, sino en una profunda confianza en que, aún en el sufrimiento, Dios estaba escribiendo una historia mayor. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para vivir lo que proclamamos creer. Cuando nos enfrentamos a pruebas que parecen sobrepasarnos, debemos recordar que la fe no elimina el miedo, pero nos da el valor para avanzar a pesar de él. La confianza en Dios no significa ignorar el dolor, sino llevarlo a sus pies, sabiendo que Él es capaz de transformar cualquier situación. Reflexionemos en las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje nos asegura que, aunque las pruebas sean inevitables, su presencia es inquebrantable y su poder es suficiente para sostenernos. Imaginemos por un momento cómo sería enfrentar estas pruebas con la misma confianza que tuvo Juan. En lugar de dejarnos dominar por el temor, podemos aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que Él tiene el control incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Así como el apóstol salió victorioso, no solo físicamente, sino espiritualmente más fortalecido, nosotros también podemos salir de nuestras pruebas con un testimonio que inspire a otros. La fe, cuando es puesta a prueba, se convierte en una antorcha que ilumina el camino para quienes nos rodean, mostrando que en Cristo siempre hay esperanza, incluso en medio de la adversidad. Juan fue llevado a Roma durante la persecución de Domiciano, un emperador que veía a los cristianos como rebeldes que desafiaban su autoridad. En su intento de eliminar el cristianismo, Domiciano buscaba no solo silenciar a sus líderes, sino también enviar un mensaje de temor al resto de los creyentes. Para él, someter al apóstol Juan a una ejecución pública y brutal sería una forma de demostrar su poder. La decisión de llevar a Juan a Roma y someterlo a una ejecución brutal no fue solo un acto de crueldad, sino una declaración de guerra contra el cristianismo. Domiciano no entendía que, al intentar silenciar a Juan, en realidad estaba dando al Evangelio una plataforma aún mayor. Juan, el último de los apóstoles, era un símbolo viviente de la fe que ni las amenazas ni la tortura podían destruir. Al intentar destruirlo, el emperador se enfrentaba a algo mucho más grande que un simple hombre. Se enfrentaba al poder de Dios, que obra incluso en medio de la persecución más feroz. El propósito de Domiciano era infundir miedo, pero el resultado fue todo lo contrario. Cuando los cristianos escucharon que Juan había salido ileso del aceite hirviendo, su fe no solo se fortaleció, sino que su valentía se multiplicó. Este acto milagroso demostró que el poder de Dios trasciende las limitaciones humanas y que incluso los planes más meticulosos del mal no pueden prevalecer contra su voluntad. Lo que debía ser un espectáculo de derrota se convirtió en una declaración de victoria, una prueba visible de que el Evangelio no podía ser detenido. La escena en Roma también nos recuerda algo profundo.
Los planes de los hombres pueden intentar apagar la luz de Dios, pero esa luz siempre encuentra una manera de brillar. Para los creyentes de la época, la supervivencia de Juan fue una señal de que Dios no había abandonado a su iglesia, incluso en los momentos más oscuros. De la misma manera, en nuestras vidas, cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, transformando cada aparente derrota en una oportunidad para revelar su gloria. El castigo elegido no era cualquier muerte. El aceite hirviendo era una tortura diseñada para causar un sufrimiento extremo antes de acabar con la vida de la víctima. Pero algo extraordinario ocurrió. Cuando Juan fue sumergido en el aceite, no sufrió daño alguno. El momento en que Juan fue sumergido en el aceite hirviendo no solo desafió las leyes de la naturaleza, sino también la lógica humana. A los ojos de sus verdugos, lo que debía ser una escena de dolor insoportable, se transformó en un testimonio del poder sobrenatural de Dios. Juan permaneció ileso, mostrando que la mano de Dios no solo protege, sino que también convierte lo que el enemigo planea para mal en un acto que glorifica su nombre. Este milagro no fue solo una declaración de la invencibilidad del apóstol, sino un recordatorio de que quienes están en Cristo están bajo la sombra de su cuidado. La escena habría dejado atónitos a quienes presenciaban la ejecución. Los soldados, entrenados para ser implacables, vieron cómo el poder del imperio se desmoronaba frente a algo mucho más grande que ellos. Mientras tanto, los cristianos que escucharon la historia encontraron una razón más para perseverar en su fe. Lo que pretendía ser un mensaje de intimidación se convirtió en una proclamación de esperanza. Dios no abandona a sus hijos, incluso en los momentos en que parece que todo está perdido. El milagro de la supervivencia de Juan no fue solo una victoria física, sino un acto espiritual de gran alcance. Mostró que no hay fuerza en la tierra capaz de derrotar a un siervo de Dios mientras su misión no haya sido completada. Fue una demostración viva de la promesa que encontramos en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este evento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confianza en el Señor, recordándonos que, al igual que Juan, podemos enfrentar cualquier prueba con la certeza de que su poder y propósito siempre prevalecerán. Los testigos quedaron atónitos. No era posible que un hombre saliera de ese caldero sin una sola quemadura. Su supervivencia no solo desafiaba las leyes naturales, sino que también dejó claro que la mano de Dios estaba sobre él. Este milagro no solo salvó la vida de Juan, sino que también fortaleció la fe de muchos que presenciaron el evento. El impacto de este milagro fue profundo y transformador. Los testigos, acostumbrados a la crueldad y la brutalidad de las ejecuciones romanas, vieron algo que desafiaba su comprensión del mundo. En lugar de gritos de agonía, vieron a un hombre de fe emerger del aceite hirviendo con calma y sin daño alguno. Este acto sobrenatural no solo confirmó que Juan era un verdadero siervo de Dios, sino que también confrontó a los corazones endurecidos, mostrando que el poder divino siempre supera las fuerzas humanas. Fue un momento que no solo protegió a Juan, sino que dejó una marca imborrable en todos los que estuvieron allí. Para los cristianos que vivían en constante temor a la persecución, la historia de Juan se convirtió en una fuente de esperanza, inquebrantable. Su supervivencia fue una señal de que Dios no solo observa desde lejos, sino que interviene en los momentos cruciales para mostrar su gloria. Este evento fue un recordatorio de que, aunque los creyentes pueden enfrentar pruebas difíciles y momentos de aparente desesperación, nunca están fuera del alcance del poder de Dios.
Así, el caldero de aceite hirviendo, que debía ser un símbolo de derrota, se convirtió en una declaración de victoria y una reafirmación de la fe en la soberanía divina. El milagro también nos habla hoy, invitándonos a confiar en que Dios tiene el control incluso en las situaciones más extremas. Así como Juan fue protegido en medio de un castigo diseñado para destruirlo, nosotros podemos tener la certeza de que el Señor camina con nosotros en nuestras pruebas más difíciles. Este evento nos llama a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que Dios obra con un propósito eterno, transformando cada dificultad en un testimonio de su poder y amor. Es importante recordar que los milagros como este no son meros actos de espectáculo, siempre tienen un propósito divino. En este caso, Dios mostró que su poder es superior al del hombre y que, aunque las circunstancias sean terribles, Él siempre protege a los suyos. Los milagros de Dios siempre apuntan a un propósito mayor, trascendiendo lo visible para revelar verdades profundas sobre su carácter y su plan eterno. La supervivencia de Juan en el aceite hirviendo no fue solo un acto de protección divina, sino una declaración poderosa. Ningún poder terrenal, por grande que sea, puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Fue una manifestación de su soberanía, diseñada para fortalecer la fe de los creyentes y desafiar la incredulidad de quienes presenciaron el evento. Más que un espectáculo, este milagro fue una demostración del compromiso de Dios con aquellos que le son fieles. Este acto también nos recuerda que las pruebas en nuestra vida, por más severas que sean, nunca escapan del control de Dios. Al proteger a Juan de un destino aparentemente inevitable, Dios envió un mensaje claro. Su presencia está con nosotros incluso en los momentos más oscuros. Como lo promete en el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La supervivencia de Juan no solo reforzó la fe de los creyentes, sino que también desarmó los planes del enemigo, transformando un intento de opresión en una prueba innegable del poder divino. Este milagro tiene un eco en nuestras vidas. Nos enseña que no debemos medir nuestras pruebas por su dificultad, sino por la oportunidad que nos ofrecen de experimentar el poder y la fidelidad de Dios. Al igual que Juan, somos llamados a confiar, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Cada intervención divina, grande o pequeña, lleva consigo un propósito: fortalecer nuestra fe, inspirar a otros y glorificar al Creador que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Para Juan, este milagro fue una confirmación viva de que su misión en la tierra aún no había terminado. Al emerger ileso del aceite hirviendo, entendió que su vida no estaba regida por los designios de los hombres, sino por el plan perfecto de Dios. Este evento reafirmó que su sufrimiento no era en vano, sino parte de un propósito divino más grande. En lugar de quebrantar su espíritu, la experiencia fortaleció su fe y su compromiso con la misión que le había sido encomendada: ser un testigo fiel hasta el final y transmitir las visiones que Dios le revelaría más tarde en la isla de Patmos. Este evento transformó profundamente su relación con Dios, llevándola a una dimensión aún más íntima. Haber experimentado de primera mano un milagro tan extraordinario le recordó que el Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones y a los jóvenes en el horno de fuego seguía actuando en su vida. Para Juan, cada respiración después de ese día era un testimonio del poder y la soberanía de Dios. Este milagro no solo fue una señal de su amor y protección, sino también un recordatorio de que el llamado de Dios trasciende cualquier intento humano de detenerlo. El impacto de este milagro no se limitó solo a Juan, también amplió la profundidad y la fuerza de su mensaje.
Cuando más tarde escribió el libro de Apocalipsis, lo hizo con una confianza inquebrantable en la victoria final de Dios sobre el mal. Habiendo sido testigo y protagonista del poder de Dios, Juan escribió con autoridad sobre las promesas de protección, juicio y redención. Su vida, marcada por esta experiencia milagrosa, nos enseña que aquellos que caminan en obediencia a Dios son preservados hasta que su propósito sea cumplido, y que en cada prueba podemos encontrar un recordatorio de su presencia y fidelidad. Y aquí hay una lección para nosotros. En nuestras vidas enfrentamos calderos de aceite hirviendo en forma de pruebas, dolores y adversidades. Puede que no siempre entendamos por qué Dios permite que pasemos por ellas, pero podemos confiar en que Él está con nosotros en medio del fuego. Así como estuvo con Juan, también está con nosotros. En las palabras de Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta poderosa promesa de Isaías nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, nunca lo recorreremos solos. Al igual que Juan enfrentó un caldero literal, nosotros enfrentamos circunstancias que parecen insuperables. La pérdida de un ser querido, enfermedades, fracasos o la incertidumbre del futuro. Sin embargo, cada prueba es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Él no nos promete una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura su presencia en cada paso del camino. Es en medio del fuego, donde todo parece desmoronarse, que su poder se manifiesta con mayor claridad. Estas adversidades, aunque dolorosas, son el crisol donde nuestra fe se refina y fortalece. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando aprendemos a depender completamente de Dios, dejando a un lado nuestras propias fuerzas y confiando en su sabiduría y soberanía. Cada dificultad que enfrentamos es una invitación a vivir la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En lugar de ser derrotados por nuestras pruebas, podemos usarlas como un testimonio vivo del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando reflexionamos en el milagro de Juan y en la promesa de Isaías, encontramos esperanza para enfrentar nuestros propios calderos. Dios, el mismo que estuvo con Juan en el aceite hirviendo, camina con nosotros en cada dificultad, sosteniéndonos y protegiéndonos. Aunque no siempre entendamos el por qué, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y su gloria. Y cuando salimos del fuego, no solo somos fortalecidos, sino que también llevamos con nosotros un testimonio que puede inspirar a otros a confiar en aquel que nunca falla. El milagro de la supervivencia de Juan nos lleva a reflexionar profundamente sobre el poder de la fe y la soberanía de Dios. Este no fue un evento aislado. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios interviene en momentos críticos para proteger y cumplir su propósito. Desde la liberación de los israelitas en el Mar Rojo hasta el rescate de Daniel en el foso de los leones, el mensaje es claro: Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. El milagro de Juan es parte de una narrativa más amplia que atraviesa toda la Biblia, donde Dios demuestra que su poder trasciende las circunstancias humanas. En cada historia, desde el Mar Rojo hasta el foso de los leones, Dios actúa no solo para liberar, sino también para revelar su gloria y fortalecer la fe de su pueblo. Estos eventos no son meras anécdotas del pasado, sino recordatorios vivos de que su fidelidad permanece inmutable. Al igual que Juan, los israelitas y Daniel enfrentaron situaciones imposibles, pero Dios, en su soberanía, transformó lo que parecía un final en un nuevo comienzo.
Estos relatos nos enseñan que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una confianza activa en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La liberación de los israelitas ante el imponente Mar Rojo fue un acto que dejó claro que Dios siempre abre un camino, incluso cuando no parece haber salida. Del mismo modo, la protección de Daniel en el foso de los leones demostró que cuando nuestra fidelidad a Dios es puesta a prueba, su poder nos sostiene. Estos milagros son ecos de la misma verdad que vemos en la vida de Juan. Dios cumple sus promesas y su propósito, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Reflexionar en estos eventos nos invita a confiar en que el mismo Dios que actuó en el pasado sigue obrando en nuestras vidas hoy. Él no solo tiene el poder para rescatarnos, sino también para darnos paz y fuerza mientras atravesamos las pruebas. Así como Juan salió del aceite hirviendo con un propósito renovado, cada dificultad que enfrentamos puede convertirse en una plataforma para que Dios manifieste su poder y nos acerque más a Él. La soberanía de Dios nos asegura que incluso cuando no entendemos el cómo o el por qué, podemos confiar en que su plan es bueno y en su tiempo todo será revelado. Pero hay algo más que debemos considerar. Aunque Juan fue protegido de una manera milagrosa, esto no significa que su vida estuvo exenta de sufrimiento. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde vivió en soledad y enfrentó desafíos físicos y emocionales. Sin embargo, incluso en ese lugar inhóspito, Dios le dio la revelación del Apocalipsis, un mensaje de esperanza y victoria para toda la humanidad. El exilio de Juan en Patmos nos muestra una verdad profunda. Dios puede transformar los momentos más oscuros de nuestras vidas en oportunidades para su gloria. Aunque fue llevado a una isla desierta, separado de sus seres queridos y privado de su libertad, Juan no fue abandonado. En ese lugar de soledad, Dios se encontró con él de una manera poderosa, dándole una visión que no solo trajo esperanza en los cristianos perseguidos de su tiempo, sino que continúa siendo una fuente de consuelo y fortaleza para la Iglesia en todas las generaciones. La revelación que recibió es un recordatorio de que incluso en el aislamiento, Dios habla y obra. Este capítulo de la vida de Juan nos enseña que la ausencia de comodidad no significa la ausencia de propósito. En Patmos, donde las condiciones eran duras y el sufrimiento era parte del día a día, Dios eligió revelarle el Apocalipsis, un mensaje que asegura a los creyentes que al final la victoria pertenece a Cristo. Esto nos muestra que nuestras circunstancias, por difíciles que sean, no limitan el poder de Dios para actuar. De hecho, muchas veces es en esos momentos de debilidad y vulnerabilidad cuando Él se manifiesta con mayor claridad, mostrándonos que su gracia es suficiente para sostenernos. El testimonio de Juan en Patmos también nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas. En lugar de verlas solo como periodos de dificultad, podemos entenderlas como oportunidades para acercarnos más a Dios y para recibir lo que solo Él puede darnos en esos momentos. Así como Juan encontró propósito y revelación en su exilio, nosotros también podemos descubrir que, aún en la soledad o el sufrimiento, Dios está presente, moldeándonos y preparando algo grande. Su vida es una invitación a perseverar, confiando en que en su tiempo Dios usará nuestras pruebas para cumplir su propósito eterno. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso en nuestros momentos de mayor aislamiento y prueba, Dios puede usarnos para llevar luz al mundo. Ninguna situación está fuera del alcance de su poder y propósito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué pruebas estás enfrentando? Hay áreas donde sientes que el fuego es demasiado intenso. Recuerda, el mismo
Dios que protegió a Juan está contigo. Confía en Él, porque en tus momentos más oscuros Él puede estar preparando tu mayor victoria. Este mensaje nos recuerda que nuestras pruebas no son el final de la historia, sino el terreno donde Dios obra sus mayores milagros. Así como usó el aislamiento de Juan en Patmos para revelar verdades eternas, también puede usar nuestros desafíos para cumplir propósitos que van más allá de lo que podemos imaginar. Dios no desperdicia el sufrimiento. En su soberanía lo transforma en una herramienta para moldearnos, fortalecernos y ser luz para otros. Cada prueba que enfrentamos, por difícil que sea, es una oportunidad para experimentar su poder, su consuelo y su dirección. Cuando reflexionamos en nuestras propias vidas, podemos identificar esos calderos de aceite hirviendo que parecen consumirnos. Problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades o pérdida. Aunque a veces el dolor parece insoportable, la historia de Juan nos recuerda que no estamos solos en el fuego. Dios, que caminó con los jóvenes hebreos en el horno de Nabucodonosor y que preservó a Juan en su momento de prueba, está con nosotros. Él no solo promete estar presente, sino también darnos la fuerza para superar cada desafío y salir más fuertes, con un testimonio que inspire a otros. El llamado aquí es claro: confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el resultado. Tu situación actual puede parecer difícil, pero en las manos de Dios se convertirá en un testimonio de su fidelidad y amor. Pregúntate, ¿cómo puedo permitir que Dios use este momento para transformarme y ser de bendición para otros? Recuerda que la victoria no es solo el final del problema, sino el proceso por el cual Dios te lleva a una relación más profunda con Él. En tus momentos más oscuros, Él está preparando algo glorioso, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La historia del apóstol Juan nos muestra que la fe no solo es un refugio, sino también una fuerza transformadora. Su supervivencia al aceite hirviendo no solo desafió las leyes naturales, sino que también envió un mensaje eterno. Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Hoy esa misma verdad está disponible para ti. No importa cuán grande sea la prueba que enfrentes, el Dios que protegió a Juan también puede protegerte y guiarte. Su poder es ilimitado y su amor por ti es eterno. Te animo a que tomes un momento para reflexionar. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas confiar más en Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tus pruebas en testimonios? Si esta historia ha fortalecido tu fe, no olvides compartirla con alguien que necesite esperanza y ánimo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para seguir recibiendo contenido que fortalece tu espíritu y te acerca más a Dios. Recuerda, con Dios, incluso el fuego más intenso puede convertirse en una llama de esperanza. Nos vemos en el próximo video.